Hola mis homies, bienvenidos una vez más a su canal. Seguimos con la lectura del libro Padre Emiliano Tardif, Jesús está vivo, escrito por José H. Prado Flores. Y vamos en el capítulo 5. El capítulo 5 está algo extenso, entonces lo estoy dividiendo porque sí tiene bastantes páginas. Si ven, aquí te persigue y luego les doy el siguiente. Entonces vamos en el segmento de milagros y curaciones. No todas las sanaciones son milagros del Señor. Hay sanaciones que se consiguen en la oración y que no se deben catalogar como milagros. Hablamos de milagros cuando se trata de una sanación que ninguna ciencia médica podría conseguir y que Dios la realiza. En los casos en el que el Señor acelera el proceso de la curación que hubiera podido conseguir de otra manera, sea a través de la medicina, sea a través de una operación o de reposo, decimos simplemente curación. Por eso, no toda curación recibida en la oración puede ser llamada milagrosa. En Lourdes, entre tantas curaciones que se han conseguido en un siglo, muy pocas han sido consideradas como milagrosas, como lo muestra la siguiente estadística. Desde Catalina Latapie, sanada en marzo de 1858, hasta Sergio Perrin, sanado en 1978, se han confirmado 64 sanaciones milagrosas, oficialmente reconocidas como tales por la Iglesia. Sin embargo, no se debe olvidar que en el año 1972 se encuentran anotados en los archivos 5.432 casos. Una curación milagrosa fue la de Anita Sioux de Sheffer. Aquí el Señor hizo lo que la ciencia médica no podía realizar. Ella tuvo un accidente automovilístico 10 años antes en Santiago de Chile. Una lesión cerebral le hizo perder por completo los sentidos del gusto y del olfato. Siendo de posición acomodada, fue a los mejores hospitales de Estados Unidos, con la esperanza de recuperar su salud. Después de exámenes y terapias, los médicos le informaron que las fibras transmisoras de estas funciones eran más delgadas que un cabello y que era imposible hacer operación alguna para volvérselas a unir. Textualmente, le habían dicho que solo un milagro podría hacerla recuperar esos sentidos. Ella perdió la esperanza de volver a gustar los sabores y de oler los perfumes y las flores. En la misa de sanación por los enfermos en Panamá, el Señor nos dio varias palabras de conocimiento de lo que estaba haciendo en la asamblea. Una de ellas decía así: aquí hay una señora que padece una enfermedad muy seria. Ella va a ser curada en el transcurso de la noche y mañana mismo nos dará testimonio de su curación total. Al día siguiente, Anita se dio cuenta de que había recuperado el sentido del olfato. Se despertó con el suave olor del rosal que estaba junto a su ventana y el aroma del café en la cocina. Se levantó de un salto y contó a su esposo la maravilla. Con lágrimas en los ojos desayunó y allí mismo se dio cuenta de que podía saborear los alimentos por primera vez desde su accidente. Lo que no podía hacer ningún médico de este mundo lo había realizado el Señor Jesús, amo de lo imposible. Luego, llorando de alegría, dijo a toda la asamblea: tengo 2 niños, pero nunca había podido olerlos. Ustedes, las mamás, saben lo que es apreciar el olor de sus hijos. Pues bien, esta mañana yo me acerqué a ellos, los abracé y comencé a olerlos suavemente. Otro testimonio muy bello de curaciones milagrosas es el siguiente, que fue escrito por otra persona en su carta del 25 de agosto de 1981. Yo sufría de artritis reumatoide, que comenzó en octubre pasado, con unos fuertes dolores en los tobillos.
las rodillas y las muñecas, además de un cansancio general. Esta es una enfermedad que no debe confundirse con la artritis o reumatismo, que son enfermedades propias de personas de cierta edad, sin consecuencias graves. La artritis reumatoide no se sabe de qué proviene ni cómo se cura. Ataca las articulaciones, produciendo un terrible dolor. Las personas se van endureciendo, se deforma y por lo general termina en una silla de ruedas. Pensando que no era nada grave, recurrí al médico quien me ordenó hacer unos análisis, de los cuales como resultado artritis positivo, artritis, que era lo que determinaba mi enfermedad. La profesional química que realizó estos trabajos de laboratorio me recomendó que fuera a Estados Unidos en busca de mi recuperación. En el centro artrítico donde fui atendida, me impresionó ver a las personas en las distintas fases de la enfermedad. El doctor Alonso Portuondo, especialista, confirmó el diagnóstico y me dijo que esta enfermedad no se curaba. Lo único que podía hacer era estacionarla, recetándome sales de oro. Este remedio tiene sus secuelas, que no tardaron en aparecer. Me brotaban erupciones por el cuerpo, se me caía el cabello y las uñas de los pies. Me disminuyeron las plaquetas y los glóbulos blancos. En ese momento, cuando ya el medicamento me estaba haciendo daño, vino a Paraguay el padre Mileno Tardif. La primera vez que lo escuché fue en la iglesia de San Alfonso. En el momento de la oración por la sanación sentí que el corazón me iba a explotar. Latía tan fuertemente que escuchaba sus palpitaciones. La segunda vez fue a la iglesia del coronel Oviedo. De nuevo, en el momento de la plegaria por los enfermos, sentí un temblor en todo el cuerpo. El padre dijo que en ese momento se estaban curando 2 señoras que tenían artritis y que se arrodillaran. La verdad es que no me animé porque no me convencí de que fuera yo la curada, ni creía en ese tipo de curaciones, quizás por falta de fe. Escuché una tercera misa. Para entonces mis dolores ya habían desaparecido y ya no tomaba los medicamentos. Mi madre averiguó con la hermana Margarita Prince el día de la partida del padre Emiliano, y de nuevo en el aeropuerto el padre Emiliano con el padre Andrés Carr me hicieron una oración de sanación. Al terminar me dijo el primero: no digas más, tengo artritis. Di que tenías, porque estás curada. Me han desaparecido los dolores, dejé de tomar los remedios, llegué a tomar hasta 12 acriptin al día, aparte de las sales de oro que me inyectaban semanalmente. Me hice los análisis de laboratorio y realmente estoy curada. El doctor Nicolás Breuer, hombre muy creyente, que es el médico que me atiende en Asunción, me dijo: hay que admitir que más allá de la ciencia hay alguien superior para quien nada es imposible. Según me han explicado los médicos, la persona que padece esta enfermedad y que hipotéticamente se pudiera curar, jamás le desaparece el artritis, en razón de que es una marca que le queda para toda la vida, como al enfermo que ha tenido un infarto le queda la cicatriz en el corazón. Sin embargo, en la comparación de los análisis que me han hecho, puede verse que me he curado y que han desaparecido las cruces del artritis. La única explicación que puedo definir de todo esto es un milagro de Dios. María Teresa Galeano de Báez. Quienes piensan que las curaciones son algo superficial o accidental en el ministerio de Jesús
Están completamente equivocadas quienes creen que las curaciones salen sobrando hoy y que lo esencial es anunciar el Evangelio. Están olvidando el método de la pastoral de Jesús. Nosotros planeamos y buscamos 1000 formas para atraer a la gente que cada vez viene menos a la iglesia. Organizamos fiestas, conciertos, convivencias, etc. Y los resultados son muy pobres. Jesús sanaba a los enfermos y la gente venía en tropel. Eran tantos que hasta tenía que meter a los paralíticos por el techo, tenían que meter a los paralíticos por el techo de las casas, por la casa de Pedro, porque no había sitio alguno por donde pasar. Hoy sucede lo mismo. Cuando Jesús sana a los enfermos, se reúnen multitudes que ni en los estadios caben, y allí les anunciamos el reino de Dios. Las consecuencias son mucho más grandes que las simples curaciones físicas. Que los signos de poder no son solo espectáculo, sino que ayudan eficazmente a la renovación de la vida de fe. Lo expresa el arzobispo de Tahití en una carta a mi superior provincial, cuya primera parte transcribimos íntegramente. Papeete, 30 de noviembre de 1982. Reverendo Padre, estuve ausente mientras el Padre Tardif predicaba entre nosotros el 21 de octubre al 14 de noviembre. Sin embargo, a mi regreso he podido encontrar un cambio debido a su evangelización. El número de participantes el domingo ha aumentado considerablemente. Un cierto clima ecuménico se ha instaurado. Por todas partes, la vida espiritual nace o renace. Ha habido fuertes conversiones y las confesiones han sido muy frecuentes. El clero, los religiosos y las religiosas han apreciado grandemente la predicación del Padre Tardif. Se preparan para el matrimonio gran número de uniones ilegítimas y se han renovado la vida familiar. Jamás la diócesis había experimentado tal empuje de fe. Hemos celebrado 2 sínodos, una revisión apostólica, retiros impartidos por excelentes predicadores durante los últimos 15 años. Hemos tenido grandes manifestaciones religiosas, pero nunca con resultados tan amplios y profundos comparables a esto. Firma Michael Copperand, obispo de Papeete. Como ven, Ajonis, aquí estas personas hablan muy rarito y tienen nombres muy raros, se me dificulta un poco pronunciar los apellidos. Basta un ejemplo entre miles de lo que sucedió en Tahití. Durante la misa por los enfermos, un ciego comenzó a llorar y al secarse las lágrimas comenzó a ver. Al encontrarse con Jesús, luz del mundo, recobró la luz en sus ojos. Esto impresionó mucho a Gavin Lowe, famoso cantante del Pacífico, que obtuvo el segundo premio en Eurovisión, quien se inscribió para el siguiente retiro, donde se arrepintió, confesó y comulgó. En la misa de clausura, dio su testimonio a toda la multitud diciendo: aquí hubo muchas sanaciones, pero la más grande la recibí yo, porque a mí el Señor me sanó espiritualmente. Yo tenía 16 años alejado de la vida cristiana y de los sacramentos, pero durante este retiro Jesús me ha encontrado y ya no quiero vivir ni cantar sino para Él. Repitió su testimonio por televisión y luego en el estadio delante de 20,000 personas. Hoy es el evangelista con cantos carismáticos interpelado a los jóvenes. Jesús también es el Señor de los cantantes y artistas. Las curaciones tienen un objetivo muy claro que debemos siempre tener en cuenta. El arzobispo de Brazzaville
lo ha escrito de una forma muy bella en su carta a todas las comunidades de su diócesis. Brazzaville, 7 de octubre de 1983. Hemos estado muy contentos con la predicación del Padre Tardif, que ha retomado prácticamente el tema del centenario de la evangelización del Congo, la renovación de la fe. Estas predicaciones fueron a menudo acompañadas de curaciones espirituales, morales y físicas. El espectáculo más extraordinario era ver, durante la oración, a los enfermos sanarse, los paralíticos caminar, los mudos hablar. Era revivir la era de la iglesia primitiva con Jesús. Pero que nadie olvide el objetivo de estos signos milagrosos de Jesús. Son un testimonio para despertar la fe de los que no creen y para fortificar la fe de los creyentes. Dichosos vuestros ojos, porque ven, y vuestros oídos, porque oyen. Yo os aseguro que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis, pero no lo vieron, y oír lo que vosotros oís, pero no lo oyeron. Mateo 13, del 16 al 17. El Padre Tardif nos ha predicado un evangelio de verdad y no de mentira. Haber visto estos signos y resistirse a creer es lo que Jesús llama pecado contra el Espíritu Santo, porque se rehúsa a reconocer la verdad, lo cual es muy grave. La predicación con poder que hemos vivido dejará una profunda huella que generaciones congolesas recordarán por mucho tiempo, como se habla todavía de las obras y palabras de Jesucristo.